Hola, bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. En nuestro programa de hoy vamos a tratar un tema el cual no voy a abordar solo desde la perspectiva profesional, lo haré también desde la perspectiva o desde la mirada personal. Nuestro tema de hoy es la adolescencia, un viaje compartido. Antes de entrar a hablar de este tema y contaros todas las cosas que os traigo, recordad que el objetivo principal, el propósito de estos programas, de estos podcasts, de estas grabaciones, es compartir valor y herramientas para el crecimiento y el desarrollo personal. Otra mirada, otro enfoque, alternativas para hacer las cosas de otra manera y, ¿por qué no?, facilitarnos el camino, haciéndonos la vida un poquito más práctica y más sencilla, porque en ocasiones creemos que los retos y las circunstancias complicadas nos pasan solo a nosotros, y no es así. Todos somos humanos, hombres y mujeres, de una u otra manera pasamos por circunstancias parecidas. Y por eso, este tipo de programas trae temas diferentes, trae contenido variado, trae aportes de valor muy diversos para que tú, si pasas por aquí, te cojas lo que necesites, lo que te ayude y lo que resuene contigo. Y lo que no, como digo siempre, deséchalo, apárcalo, olvídalo y continúa tu camino. Dicho esto, retomamos, ¿no?, el título de nuestro tema, adolescencia, un viaje compartido. ¿Por qué este título? ¿Por qué un viaje compartido? Porque evidentemente la etapa de la adolescencia es una etapa donde no solo los adolescentes pasan por muchos cambios, por una montaña rusa arriba y abajo, físicamente, emocionalmente, sino que también sus padres, su entorno cercano se ve afectado, directa o indirectamente, por esta etapa tan crucial y tan significativa en la vida de nuestros chicos. En este programa exploraremos los pensamientos más recurrentes de nuestros adolescentes, los retos más comunes. Digo los más comunes porque no son los únicos. Evidentemente, existen muchísimos más retos a los cuales nuestros chicos se someten, los cuales experimentan, pero bueno, lo dicho, aquí vamos a trabajar los más comunes, los más básicos, de cierta manera, los que contienen el resto de los retos. Hablaremos un poco de esos cambios biológicos, ¿no?, esos cambios emocionales. Luego también daremos algunos tips para esos padres que quieren sostener, acompañar, apoyar y ayudar a sus adolescentes, porque el papel de los padres es muy importante en esta etapa. Yo os voy a confesar algo. Yo no soy la madre perfecta, yo no he sido la madre ejemplar, de hecho, en muchas ocasiones me he sentido mala madre. Yo no tenía las herramientas emocionales que tengo hoy en día hace 8 años, 7 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? De ninguna manera estoy justificando mis comportamientos, simplemente os traigo esto aquí para que os deis cuenta que siempre está bien aprender cosas nuevas y que siempre está bien evolucionar y empezar a hacer las cosas de otra manera. Porque quizás hace 7 o 8 años, yo no estaba mentalmente, emocionalmente, psicológicamente tan preparada y con tantos recursos como lo estoy hoy. Pero en su momento hice lo que pude, como supe y como me pareció la mejor manera y la más correcta para mis hijos. Tengo 2. Los 2 ya, uno está pasando ya un poquito ya más, tiene una edad mucho más avanzada, no está saliendo ya de esa adolescencia. Y tengo la niña que está en plena adolescencia. También quiero deciros que aunque me he formado, he trabajado, llevo clientes con ciertos temas emocionales que también están afectados por la conducta de sus hijos, porque no saben sostener, acompañar, reinterpretar y hablar su mismo idioma. Hoy en día yo no soy la madre perfecta.
estoy muy lejos de serlo. Sigo cometiendo muchísimos errores, en ocasiones no estoy presente al 100%. ¿Por qué os digo esto nuevamente? Para que no seáis duros con vosotros, para que no seáis injustos con vosotros. Esto es un camino de aprendizaje constante y el crecimiento del aprendizaje es bidireccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final cada día el adolescente se somete a retos diferentes en su vida, pero sus padres están ahí y de cierta manera también desde su posición están pasando por ese mismo reto. Se ven afectados directa o indirectamente, o sea, no se puede desligar porque al final todo lo que le sucede a nuestros hijos nos afecta a nosotros como padre por el vínculo, el amor y el cariño que de manera natural existe por el simple hecho de ser padres e hijos. No hay más explicación. También quiero, contaros un poco si eres padre, si eres madre, si eres educador o simplemente te causa curiosidad este mundo de la adolescencia, quédate por aquí hasta el final porque seguramente te vas a llevar alguna píldora, algún aporte de valor que digas, ostras, pues para tu hermana, para tu tío, tu amigo, tu prima, en fin. Seguro que habrá alguien que conozcas al que le puedas decir, oye, he escuchado esto y a lo mejor esto lo puedes aplicar en tu vida porque te puede ayudar o hacer las cosas muchísimo más fáciles. Bueno, como os estaba contando anteriormente, la adolescencia, pues presencia, pasa, se ve sometida a ciertos desafíos. No les vamos a llamar problemas, porque la palabra problema ya por sí parece que trae una connotación negativa y como que nos pesa. Vamos a ponerlos como retos, desafíos. ¿Y cuáles son esos desafíos, no? Pues el primero, ese desafío biológico. Esos cambios físicos que presentan sus cuerpos, esa morfología de alguna manera que empieza a transformarse y algunos nos llevan de la mejor manera, ¿no? Es como volverse a redescubrir o empezar a descubrirse, mirarse al espejo y de repente un día tras otro empezar a ver cosas que antes no estaban, cosas que empiezan a crecer, cosas que empiezan a, pues eso, a cambiar, a modificar y no entender muy bien exactamente por qué y para qué. O sea, hay que trabajar muchísimo la aceptación por esta parte y estos cambios biológicos. Otro desafío también bastante considerable son las relaciones sociales. En esta edad, los adolescentes empiezan a relacionarse de una manera muy diferente. Su contexto empieza a cambiar, empieza a modificarse ese contexto más infantil, más de niño o niña pequeña y empiezan ya a moverse en otro entorno social mucho más diferente, donde podrán encontrar diversidad de comportamientos, de opiniones, de pensamientos. Unos estarán muy afines con su edad y otros quizás estarán muy por encima o incluso muy por debajo. De ahí que luego se sientan que no encajan en el contexto o en el entorno en el que se encuentran, porque los adolescentes no todos maduran. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente al mismo ritmo, ni de la misma manera. Por eso nosotros como padres, educadores o acompañantes durante esta etapa debemos ser súper empáticos y súper comprensivos y nunca, por favor, caer en comparación, ni con nuestros hijos, ni con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque cada niño es un mundo, cada adolescente es un mundo, ¿vale? Cada adolescente está en un proceso y en un cambio diferente, tanto biológico como emocional. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo tacto. Y antes de opinar o tomar algún tipo de decisión, primero intentar comprender realmente en qué punto se encuentra ese adolescente para poderle sostener, ayudar y acompañar de la manera más saludable y efectiva. Bueno, y otro de los retos que me parecen a mí también súper a tener en cuenta, ¿no? Hay que considerar son las expectativas externas, las expectativas del mundo. Al final esto juega un papel fundamental en nuestro adolescente.
porque de repente ponemos tanta carga sobre sus hombros a la hora de tomar decisiones, elecciones y otro tipo de cosas, que eso también les abruma, les causa bastante inseguridad y estrés. Sí, has escuchado, los adolescentes sufren estrés. De hecho, una de las tasas más altas de ansiedad está registrada en nuestros adolescentes en los últimos años. Así que, ¿qué expectativas tenéis en vuestros hijos? ¿O qué expectativas tenéis en vuestros estudiantes en el caso de que seáis profesores? Recordar que las expectativas son individuales. Las expectativas son libres y tan diferentes como lo somos cada uno de los humanos que estamos en la Tierra. Al final, yo puedo tener las expectativas que a mí me parezcan, tú puedes tener las expectativas que a ti te parezcan y así cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que son muy subjetivas y que el hecho de que tú tengas unas expectativas o proyectes unas expectativas en tus hijos o en tus estudiantes o en los adolescentes de tu entorno no significa que las tengan que cumplir o que ellos hayan pensado o se hayan planteado satisfacer tus expectativas, porque recuerda, las expectativas tuyas son tu problema, de nadie más. Dicho esto, con mucho amor, desde luego, pero para que lo tengamos claro, ¿ok? Ojo con las expectativas. Ahora estamos hablando de los adolescentes, pero yo os invito a que apliquéis esto en todos los contextos, en todas las áreas y entornos de vuestra vida. Las expectativas no sirven para nada, porque al final nos frustran, porque los demás no tienen por qué, o sea, no están obligados a cumplir nuestras expectativas, ¿no? Nuestra subjetividad, nuestro problema, al fin y al cabo, como lo he dicho antes. Pues nada, como os comenté antes, los adolescentes, pues en ocasiones, en esa manera de relacionarse, no saben expresar lo que piensan o lo que quieren o lo que necesitan. Y aquí pues necesitan desarrollar esa comunicación asertiva y esa gestión emocional adecuada para poder exteriorizar y de cierta manera sacar fuera sus verdaderas necesidades y sus pensamientos y que no se interioricen, se escondan y se oculten. Y generando esto pues otro tipo de patologías o de pensamientos pues que no son nada favorecedores para esta etapa de la vida. En cuanto al estrés escolar, pues el estrés escolar ya no es solo por la demanda de lo que es en sí un instituto, ¿no? O el plantearse ir a una universidad o estudiar X cosa, sino también socialmente esas cargas y esas expectativas que se ponen, pues que hacen que muchas veces nuestros adolescentes, recordar, cada uno es un mundo, y hay unos que lo llevan con normalidad porque ya están mentalizados o simplemente está en ellos el que sean autoexigentes y que ellos mismos sean autodidactas y que sean muy organizados y muy maduros en todos los aspectos. Pero también tendremos los otros adolescentes que estén desestructurados, que no tengan orden, que no tengan, y no porque sean peores, simplemente porque su proceso de evolución y maduración es diferente y va a otro ritmo. Al final llegarán a esa estructura, llegarán a esa maduración, pero a otro ritmo. Entonces, por favor, mucha empatía, mucha escucha, mucha colaboración y como os he dicho, yo hoy en día, a pesar de saber todo esto y tener las herramientas y aplicarlas con mis clientes, no lo hago perfectamente. Hay muchos días que la lío y digo, mierda, ya la estás liando, aplícate el cuento. Pero bueno, hay otras veces que la hago bien, me siento orgullosa y digo, qué bien lo has hecho, has escuchado, has sido asertiva, no has impuesto, no has puesto tus expectativas, les has dejado ser y les has visto cómo son. Porque eso también es muy importante, verles cómo son y no como nos gustaría que fueran. Ojito, ojito con eso. Bueno, en cuanto a la gestión emocional de un adolescente, pues, a ver, sobra decir que es crucial no tener una adecuada gestión emocional o por lo menos en su entorno tener un soporte emocional adecuado para que le ayude a enfrentar esos retos, esos cambios hormonales, todo ese estrés, esa ansiedad, esa presión social que puede provocar esa montaña rusa de emociones en su cabecita, en su cuerpo.
y que muchas veces, pues evidentemente ellos por la inexperiencia no tienen los recursos que necesitan para regularse y para ponerle nombre a lo que sienten. Muchas veces no saben ni lo que sienten, no saben si es rabia, si es ira, si es frustración, si es alegría, si es tristeza, en fin, no lo sabemos. Ni muchos adultos, cuanto más ellos que están ahí en pleno volcán, ¿no? de emociones, de cambios y de transformaciones. ¿Qué podemos recomendar, ¿no? ¿Qué tips podemos dar a nuestros adolescentes en este momento pues de regulación emocional, de conectar un poco con lo que sienten, aprender a darle nombre, frenar un poco esos pensamientos constantes que están ahí disparándose y cada vez no son saludables? Pues mira, os voy a comentar algo y os puede sonar a lo mejor muy loco o muy disparatado, pero sí, el practicar el mindfulness en los adolescentes es fundamental. Y cerrar los ojos, practicar el silencio, observar los pensamientos, respirar profundamente desde el vientre y soltar el aire por la boca, así sale como un suspiro. Eso también les ayuda a liberar. El diario emocional, quizás en otros contextos, en otro tipo de terapia lo habéis escuchado. Pues es muy recomendable que los adolescentes trabajen el diario emocional, porque así, tanto por las mañanas como por las noches, cuando elijan, pueden escribir lo que sienten, cómo se sienten y también dónde lo sienten, cada cuánto lo sienten, qué contextos generan esa emoción o esos pensamientos en ellos, y eso también les va a ayudar a entenderse y a conocerse un poquito mejor. ¿Qué otro tips os puedo dar? Pues facilitarles, nosotros como padres, como tutores o como maestros, facilitarles la comunicación. Dejar que la comunicación sea abierta. Ojo, abierta no significa que haya falta de respeto, pero sí que sea natural, que sean ellos, sin blindar el contenido, sin imponer nuestro punto de vista, dejarles ser, escucharles. Y luego ya, pues al terminar de escucharles, decir mi punto de vista es, o respeto lo que dices, aunque no esté de acuerdo en. Eso es una manera asertiva de comunicarnos. A ver, realmente hay que estar ahí, hay que vivirlo para poder entender lo retador que es tanto la parte de padre para acompañar a esos adolescentes y la parte de adolescente para aceptarse, en conocerse, en descubrirse, entenderse y poder también entender su entorno en esa época, en esa etapa de la vida. Entonces, por eso aquí es importante la empatía por ambos lados y la comunicación bidireccional constante. No demos por hecho cosas, preguntemos en todo momento, porque es la manera más saludable de mantener los vínculos pues fuertes, para que esos vínculos sean estables, que la comunicación no se pierda, porque en el momento que la comunicación se pierde entre padres e hijos ya la hemos liado, porque pueden ir a buscar ese soporte, esa ayuda, quizás en sitios o en personas que no sean las más adecuadas, ¿vale? Entonces, así que papás, mamás, tutores, profesores, maestros, pues ser ese apoyo, ser ese soporte y ser esa compañía que estos chicos necesitan en nuestros adolescentes, porque al final de ahí se forja muchísima parte de su personalidad, por no decir que toda, y su autoestima. Así que ayudarles a llevar un poquito el timón y mucho amor, mucha comprensión y recordar cuando estuvisteis ahí. Recordar que todos pasamos por ahí, entonces recordar esa época. Unos fuimos más revoltosos, otros menos revoltosos, unos más buenazos, otros menos buenazos, unos más empanadillos, otros más espabilados, pero al final cada uno a su manera ha sobrevivido a su adolescencia, y hoy que estamos aquí ya desde otro punto de nuestra vida, pues empatizar con esa nueva etapa de nuestros chicos. Bueno, estos tips que os he dado anteriormente, no los echéis en saco roto, practicarlo, ponerlo en práctica, proponéroslo a vuestros adolescentes, pero ¿y por qué no practicarlo vosotros también? Porque el mindfulness siempre viene bien, los diarios emocionales también vienen bien para descargar, y la comunicación abierta y directa pues es muy sana. Es saludable en todos los contextos. Así que estos tips hoy son para nuestros adolescentes, pero bueno, mañana puede ser para cualquier tipo de vínculo saludable.
La relación entre adolescentes y padres en ocasiones en esta etapa puede llegar a ser un poquito tensa. ¿Por qué? Pues porque nuestros chicos nuestros chicos están buscando independencia. Ellos quieren, pues, demostrarse a sí mismos de que son mayores, de que son grandes, están haciéndose responsables y en ocasiones, pues, buscan ser tan independientes que sus padres se sienten aislados, se sienten ignorados, en ocasiones llegan a sentirse invalidados como padres, pero porque no hay esa comunicación, no hay esa pregunta, no hay esa escucha y no hay ese diálogo necesario para saber en qué punto estás, qué puedo hacer por ti, cómo me hace sentir tu comportamiento y cómo podemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué le puedo decir a los padres en esta etapa? Pues resumiendo un poco lo mismo, ¿no? Escuchemos a nuestros adolescentes sin juzgar, evidentemente que el diálogo sea abierto, natural y espontáneo. En ningún momento estoy hablando de permitir faltas de respeto ni faltas de tono, nada de eso, pero sí permitirles ser, que sean naturales, que sean vulnerables y que sean honestos, porque es la mejor manera de ayudarles a forjar una autoestima y una personalidad saludable. Pues también como padres establecer límites claros, pero que sean claros no significa que no sean flexibles. Ojo, recordar que tampoco hay que tener a nuestros adolescentes asfixiados, porque al final eso también les frustra y les puede llenar de rabia contenida por no poder disponer de esa libertad y de esa independencia que en esta edad pues es muy buscada, o sea, las cosas como son. También hay que promover esa empatía. Yo te entiendo, pero, bueno, el pero lo podemos cambiar por otra cosa. Mi punto de vista es, opino, pienso, creo que. Ojo, la empatía no es siempre dar la razón y la empatía no es decir a todos sí. Yo puedo ser empático, pero aún así seguir exponiendo o expresando mi punto de vista. Es fundamental que los padres se conviertan en guías, no en policías ni sargentos, que sean guías en esta etapa de sus hijos y así fomentar una confianza, porque la confianza es clave en estos momentos de nuestros chicos, de nuestros adolescentes. Os he hablado antes de la autoestima y esos vínculos sociales. La autoestima juega un papel esencial en el desarrollo de la adolescencia, pues esa autoestima también impacta a sus relaciones sociales y también cómo se ven a ellos mismos, ¿no? Un tip para mejorar la autoestima, ¿no? Para ayudarles a nuestros adolescentes a fomentar esa autoestima o fortalecerla aún más, es celebrar los logros, tantos grandes como pequeños, o sea, no restar mérito al pequeño logro que tengan. Yo no te digo que hagas una fiesta con piñata y confeti, pero sí reconocer. Oye, qué bien se te ha dado, enhorabuena, qué bien lo has hecho. Oye, genial, valoro tu esfuerzo, tu trabajo, observo que esta vez has ido a por todas y lo has conseguido. No sé, ese tipo de cosas que los padres sabemos y muchas veces pensamos, pero en ocasiones callamos y no decimos. Pues en esta etapa es fundamental que lo digamos, porque nuestros adolescentes no nos leen la mente y necesitan oírlo para fortalecer y fomentar su confianza, su autoestima y su amor propio, ¿no? Su autoconcepto. También está bien fomentar pasatiempos que les apasionen, cosas que les gusten a nuestros adolescentes. Si podemos entrar nosotros como padres a ser parte de eso, genial. Y si no, no pasa nada, darles su espacio, enseñarles a ser independientes, soltarle un poquito el cordón a nuestros hijos. Lo necesitan. Es la mejor manera que pueden madurar y también afrontar ellos sus propios retos desde sus propios pensamientos y desde sus propios recursos. No estar siempre ahí arreglándole y solucionándole la vida. Y pues eso, apoyar sus amistades saludables y constructivas, enseñarles o aconsejarles de cierta manera que cuiden su entorno y sus relaciones, porque también eso afecta muchísimo en su comportamiento, en su gestión emocional y en su propia autoestima. Recordar que la autoestima de nuestros adolescentes, que es de lo que estamos hablando hoy, pero esto también es aplicable en general, no se construye solo desde el exterior, sino también desde el interior. O sea que vamos a ayudar a nuestros adolescentes a valorarse,
a reconocerse, a amarse y a quererse por quienes son, y no por lo que hagan, y no por lo que tengan, y no por lo que obtengan, consigan o digan, que a veces dicen cosas que están fuera de contexto y en ocasiones cosas que ni sienten, pero en esa época explosiva pues muchas veces les traicionan sus emociones. Así que papás, volvemos a decir lo mismo, no significa a que le valgamos todo, ni que seamos ahí los más pasivos y que le digamos que todo así. Recordad, límites saludables, escucha activa, empatía constante y acompañamiento, que ellos sepan que estamos ahí y que no están solos, para que cuando de verdad tengan un reto muy gordo, muy grande y necesiten nuestro soporte, puedan recurrir a nosotros y seamos nosotros esa guía y ese sustento. Examinemos algunos de los mayores retos que enfrentan nuestros adolescentes, ¿no? Hemos hablado antes, pues, de esos cambios biológicos, de esos retos sociales y esas expectativas, ¿no? Pero también vamos a hablar así muy por encima, porque eso nos daría para otro podcast de 1 hora, el bullying. Ojo, el bullying entre los mismos grupos de amigos, ya no solo en el colegio, en los institutos, entre los mismos amigos, y sale de manera inconsciente, pero entre ellos mismos muchas veces se genera este bullying. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia emocional, no tienen recursos emocionales, y a veces son súper crueles entre ellos mismos. Por eso es necesario que si no tienen ese soporte y esas amistades o esas relaciones saludables, pues por lo menos puedan tener ese soporte dentro en casa, que les ayuden a entender y a comprender que no todo vale y que las relaciones saludables son necesarias y hay que filtrar. Hay que filtrar las amistades y hay que filtrar los contextos en los que se mueven. Mantener el diálogo abierto se repite una y otra vez porque creo que es una de las cosas más importantes, tanto dentro como fuera de casa, en los institutos, en las amistades, en cualquier otro entorno. Ayudarles también, o sea, poner esos límites, no ser padres superprotectores ni maestros superprotectores, dejarle que ellos mismos afronten sus problemas, que agoten sus propios recursos y ya cuando lo hayan intentado por ellos mismos y no hayan podido, entonces ahí entramos nosotros en juego y en escena. Pero no intentar resolverle todo antes porque al final los invalidamos, los inutilizamos. Pues ya para ir cerrando un poco, ¿no? Quedaros con estos retos tan comunes, yo los resumiría en 3, esos grandes cambios biológicos, esa que os lleva a esos altibajos emocionales, esa falta de recursos, ¿no? Psicológicos y emocionales para poderse entender y comprender y poder generar una autoestima sana y saludable, esas expectativas que el mundo pone sobre sus hombros y luego también esa manera de relacionarse, esos contextos en los que se mueven. Yo me quedaría con estos 3 como base principal del resto de los contextos. Si nosotros como padres, como profesores, como acompañantes y tutores sabemos sostener en esos 3 contextos, apoyar, acompañar y dar tips ahí, yo creo que nuestros adolescentes, pienso que nuestros adolescentes pueden salir de esta etapa muy victoriosos y con grandes aprendizajes y recursos para la vida. Pues en resumen, ya para ir terminando, la adolescencia es un viaje lleno de retos y descubrimientos, tanto para nuestros hijos como para nosotros los padres. ¿Vale? Recordar que nuestro papel no es solo guiar, sino también aprender. Al final es un crecimiento mutuo. Este camino es un reto constante, es bidireccional. Y pues solo deciros que no estáis solos, ni los adolescentes están solos, ni los padres estáis solos. Al final esto hay muchísimos recursos, hay muchísimas herramientas, hay comunidades dispuestas a ayudar, a mantener el diálogo abierto. Hay institutos y colegios que organizan talleres y actividades lúdicas, talleres de padres, talleres de gestión emocional, así que informaros, buscar este tipo de recursos. También existen muchísimos libros que hablan de la mentalidad de un adolescente, de los recursos emocionales, de cómo ser padrino morir en el intento, muchísimas cosas. Recordad que no existe un manual, ni un manual del adolescente perfecto, ni un manual del padre perfecto. Es aprendizaje sobre la marcha. Pero ya que es aprendizaje sobre la marcha, qué mínimo que tener unas pequeñas nociones para así sobre la marcha crecer juntos y hacernos el menos daño posible y crecer y elevarnos mutuamente de la mejor manera, de la manera más saludable. Así que
Cuidaros mucho, cuidar vuestras relaciones, cuidar a vuestros adolescentes, recordar que la comunicación abierta y los contextos saludables son primordiales para generar una autoestima, una confianza y una buena gestión de recursos personales. Mucho amor, mucha empatía y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del podcast. Espero que os haya ayudado, os haya aportado un poquito de valor, de recursos emocionales, y recordar que si os quedasteis con ganas de más, buscad, porque existen millones de recursos, no solo la terapia, no solo el coaching, no solo la psicología, libros, talleres, formaciones, seminarios, podcast como esto que estáis escuchando. En fin, hay muchísimas herramientas de valor que os pueden nutrir a ambas partes para que vuestra relación sea una relación sostenible, saludable y sobre todo enriquecedora para ambas partes. Disfrutar cada uno de vuestra etapa, porque ser padre es uno de los retos más maravillosos y más bonitos de la vida. Lo hablo desde mi experiencia. También es súper retador, pero también es muy enriquecedor. Y lo mismo a esos adolescentes. Es una época que parece caótica, pero es una época súper bonita, porque es donde experimentamos, donde nos atrevemos y donde, si queremos, nos podemos comer el mundo con todos los recursos y con toda la juventud y la ilusión. Así que os dejo. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en nuestro próximo programa. Os quiero.